la compañera. Soy licenciado en comunicación y estoy hace un tiempito trabajando como voluntario en Anima Naturalis. Anima Naturalis es una ONG que promueve y defiende a los derechos de los animales. La idea un poco de hoy es tratar de hacer una entrada al vegetarianismo desde la cuestión social, ¿sí? Tener una mirada antropológica del consumo, por qué consumimos lo que consumimos, qué es un alimento, por qué la sociedad humana determina qué es un alimento y qué no, cuáles son los discursos, los relatos hegemónicos en los que estamos criados para elegir un tipo de alimento y cuál no, cuáles son un poco las causas o las creencias falsas que operan en el discurso cotidiano para generar, por ejemplo, la discriminación de la que hablábamos recién. Vamos a estar dando la charla junto a Agostina, que me va a estar ayudando con las diapositivas. Y bueno, arrancamos la charla con lo que son derechos de los animales y alimentación humana, que en principio parecería ya una contradicción. Derechos de los animales y alimentación humana. Hay un ruido ahí. Vamos a ver entonces con la siguiente diapositiva, ¿por qué comemos lo que comemos? ¿Por qué algunas sociedades rechazan alimentos que otras aceptan de buen gusto? ¿Por qué alguien en Argentina, en Occidente, puede comer una vaca, pero se volvería loco si le ponemos un perro adelante de un plato? ¿Cuáles son las causas? Nos vamos a basar un poquito en la antropología del consumo. Vamos a presentar dos perspectivas básicas. Una perspectiva que nos explica por qué pasa esto es la perspectiva materialista del consumo. Y la otra es la perspectiva simbólica del consumo. ¿Qué dice la primera? Perspectiva materialista del consumo. Siguiente diapositiva. Nutrición más costo-beneficio igual a que se come. ¿Qué significa esta fórmula? Supone que los objetos en la naturaleza tienen propiedades intrínsecas, físicas, que nos sirven o no nos sirven, que no son útiles o que no nos son útiles en cuanto al valor proteico, ¿sí? A lo que necesitamos energéticamente los seres humanos. No cualquier objeto con alto valor energético se consume. ¿Por qué no consumimos insectos en grandes cantidades en Occidente? Porque en otras partes del mundo sí se consiguen comer insectos, no es nada raro, ¿sí? Presentamos un plato acá en la esquina de grillos fritos y un bistec, como dicen algunos. ¿Por qué elegimos el bistec? La fórmula de costo-beneficio nos va a decir que tenemos un trabajo que incorporarle a la naturaleza, ¿sí? Un costo de tiempo, de dinero y el beneficio nutricional. Es decir, es más fácil producir una vaca para alimentar a 10 personas que 3 millones de grillos para alimentar a esas 10 personas. Esa es la causa principal por la cual algo se convierte en alimento, desde la perspectiva materialista, ¿sí? ¿Por qué? Porque los objetos tienen valor en sí mismos, para esta perspectiva. En cambio, la siguiente perspectiva nos va a decir que la valoración es subjetiva. Es decir, que los objetos no tienen propiedades intrínsecas más allá del hombre que designa cuál es el valor. ¿Sí? Es decir, es simbólica. El que asigna valor al alimento es el hombre, no es importante el objeto en sí. Esta es la otra perspectiva, la simbólica, ¿sí? En la siguiente diapositiva vemos que lo que se convierte en alimento va a depender entonces de la cultura de esa sociedad. Algunas sociedades eligen un tipo de alimentos y otras eligen otro tipo de alimentos. Es la sociedad la que asigna sentido y valor a las cosas. Por ejemplo, con la perspectiva simbólica podemos darnos cuenta rápidamente porque están en juego un montón de valoraciones sociales, estatus social, diferencias de género, cuestiones de poder, ritualísticas. También estos son clichés. El hombre es carnívoro, ¿no? Decíamos recién, el hombre que no come carne es gay, como si ser gay fuera malo. Es doble discriminación. En cambio, la mujer que come, la mujer come de ensaladita, ¿sí? Hay una valoración subjetiva en el discurso social de qué es lo que tiene que comer una persona y cuál otra, ¿sí? Esto, por supuesto, está encriptado, ¿sí? En el inconsciente colectivo, en el imaginario social. ¿Cómo soy hombre y no voy a comer carne? Hay algo que está mal ahí. Ese es el discurso dominante, ¿correcto?
Cuestiones de estatus social. Bueno, yo no como un choripán en la costanera, yo como salmón rosado. ¿Sí? Eso también te da poder, te da identidad para las personas que creen que la identidad del poder pasa por ahí. Por supuesto. Entonces acá se hace patente que la valoración es subjetiva, ¿sí? De qué es un alimento y qué no. Seguimos con la diapositiva y lo que podemos ver es que las satisfacciones nutricionales no dependen de la naturaleza biológica. Necesitamos proteínas, ok, perfecto. Somos Homo sapiens, necesitamos proteínas, entre otras cosas. Ahora, las proteínas las podemos sacar de cualquier lado, ¿sí? ¿De qué depende de dónde sacamos? De la cultura en la que nos formamos. Esta sería también la profundización de la perspectiva simbólica del consumo. ¿Sí? El humano es un ser social y por ende cultural. Sus elecciones están dadas por el contexto sociocultural donde se desarrolla. ¿Cuál sería la diferencia entre la animalidad salvaje y lo humano? Porque algunas cuestiones las tenemos todas en común con los animales. ¿Qué tenemos en común? ¿Qué tenemos en común con los animales? Necesidad de alimentación, refugio y reproducción sexual. Eso nos hermana con todos los animales. ¿Qué es lo que hace que el macho y la hembra se conviertan en hombre y mujer? Según Levi-Strauss, antropólogo clásico, la ley del incesto, el tabú. Cuando hay ley de incesto, hay sociedad humana. ¿Sí? Entonces, lo primero que determina qué es ser humano, sapiens, tiene que ver con una ley. Y la ley no viene sino del pensamiento, que es la contraparte del lenguaje. Lo que tenemos los humanos, a diferencia de los animales, es lenguaje. No es que los animales no tengan códigos y lengua. ¿Sí? Se entienden, podemos entendernos con los animales. El humano tiene lenguaje. ¿Cuál es la diferencia? El lenguaje está vivo, es cambiante. Somos humanos por la palabra. Sin palabra no hay Homo sapiens. Se llega a decir hoy en día Homo comunicans. ¿Sí? Directamente ya ni siquiera somos sapiens. Estamos comunicando constantemente. Somos un mensaje viviente. ¿Sí? Eso es lo que determina que un humano es un ser social. Hay un estrato biológico, es cierto, hay un estrato biológico, pero el estrato biológico está totalmente simbolizado en el humano. Por eso la perspectiva simbólica pareciera ser un poco más racional que la perspectiva materialista. ¿Sí? Es el humano el que da sentido y valor a las cosas, absolutamente a todo. Algunas cosas están tan incorporadas que no nos damos cuenta que hablamos metafóricamente. Por ejemplo, decimos la pata de la mesa. Lo asumimos como la pata de la mesa, pero es una metáfora. La pata de la mesa. Y tenemos incorporadas tantas y tantas denotaciones simbólicas que lo automatizamos al lenguaje, pero el lenguaje es lo que permite que todo esté vivo. ¿Sí? Seguimos con la siguiente diapositiva. Ahí estamos, tabú alimenticio. ¿Qué está permitido y qué no? El primer tabú entonces para ser ser humano, ley del incesto. Ley del incesto, primer tabú. En cuanto a tabúes alimentarios, ¿qué está permitido y qué no? Dependiendo obviamente de qué cultura estemos viviendo. ¿Sí? No es lo mismo estar en China y Japón que en Occidente. ¿Sí? ¿Qué está permitido y qué no? Porque ahí vemos una vaca, un chancho, un caballo y un perro. Todos los presentes nos van a decir que lo que sí está prohibido, obviamente si fuéramos omnívoros, carnívoros, no, los perros no se comen. Los caballos, bueno, quizá los caballos escuchábamos alguna vez que la mortadela se hace con caballos, pero está como ahí, no nebulosa, mejor comemos rápido el sanguchito y no pensemos tanto. El chancho, claro, el chancho sí, qué rico que es el chancho, ¿no? Así nos criamos. Yo soy gallego. ¿Hay algún gallego acá? ¿Nadie? Bueno, a los gallegos nos crían a tortilla y a chancho. Dejar de comer chancho para mi viejo fue una traición a la cultura culinaria de Galicia. Vacas, ¿cómo no? Por supuesto las vacas se comen. ¿Por qué en la India no se comen vacas? Son sagradas, dicen por acá. ¿Tiene que ver con lo simbólico? Entonces, ¿asigno valor a algo? Tiene que ver con la perspectiva simbólica de consumo. En la India las vacas son sagradas. ¿Por qué son sagrados acá los perros? No son sagrados, ¿no? Acá no tienen la sacralidad del perro. ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuál es la conexión que tenemos con el perro que nos hace imposible pensar en siquiera comerlo? Vamos a la siguiente diapositiva. Metáfora del canibalismo. Ahí está la respuesta.
¿Qué es el canibalismo? La antropología nos dice que el canibalismo, comerse un animal de la misma especie, un sapiens comiendo otro sapiens. Ha existido, por supuesto, a lo largo de la evolución. Homo erectus, Homo habilis, Afarensis, Neanderthalensis, Cro-Magnon han tenido prácticas caníbales. La mayor parte de ellas fueron actos ritualísticos. Había creencias, por ejemplo, que si me comía un gran sabio, podía ingresar en mi conocimiento el conocimiento del otro. En casos de lucha y dominación, comerme al otro era el acto de eliminación máximo, no bastaba solamente con matarlo, lo tenía que comer. Las prácticas del canibalismo están absolutamente prohibidas en el inconsciente colectivo de la humanidad. No puedo comerme a otro como yo, Hay primera diferencia. El humano también es dual, separa, ¿sí? No se puede comer aquello con lo que me relaciono humanamente. Acá está la clave. Con el perro, siguiente diapositiva. Con el perro, ¿qué hago? Lo involucro en mi día a día, en mi historia, en la infancia, el perro de la infancia. ¿Te acordás de Bobby? ¿Cómo me voy a comer a Bobby? ¿Cuánta gente ha contado que tenían de mascota una gallina y de repente un día la gallina estaba en el plato? Mucha gente se hizo vegetariana ese día. Las vacas están para que la comamos. Mi perro es parte de mi familia. Ahí está el vínculo y la metáfora. Vamos con la siguiente. ¿Cuál es la metáfora? Comer una mascota, y ojo con esta palabra, mascota. Ya estamos cosificando. Yo tengo un gato en casa, es un compañero de manada. No es una mascota, la mascota incluye dominación. Ninguna palabra, absolutamente ninguna es neutral. Todas tienen un sentido, connotado y denotado. Mascota implica que es inferior, implica que yo la puedo dominar. La acompaña a mí, no la acompaño yo a ella, la acompaña a mí. Comer una mascota es practicar el canibalismo. ¿Por qué? Porque si yo me asocio desde el vamos, desde el inicio, humanamente, le doy sentimientos, y lo más importante, fíjense que seguimos con el lenguaje, le doy un nombre. Tiene un nombre. Bobby, el clásico. Pichu, lo que vos quieras. Darle un nombre es asignarle un lugar en la familia. Comerme una mascota es comerme a otro como yo. Nos acompaña en el viaje, tenemos fotos, filmaciones del perrito haciendo wow para acá. 3 millones de fotos, una así, como si fuera un bebé. La mascota es otro humano en el vínculo simbólico, ¿sí? Hay gente que dice, ¿cómo un chancho puede tenerlo de mascota? Miren por ahí en YouTube uno puede encontrar millones de videos de todo tipo. Gente con chanchitos en la cama, haciéndolo en mimos, bañándolo. Todos los animales sienten. Esta es la explicación antropológica de por qué no comemos perros y por qué sí comemos vacas. Las vacas están lejos, no las vemos, no tenemos vínculo, no me relaciono humanamente. Eso en Occidente, la modernidad europea y americana. Seguimos con la siguiente. Acá está, esta es la explicación. Estas dos perspectivas antropológicas, la materialista y la simbólica, están sustentadas en un paradigma de dominación, dualidad y cosificación, el especismo. Ambas perspectivas se autoerigen pensándose al sapiens por encima de las demás especies. Eso es la dominación. Dualidad. ¿Por qué dualidad? ¿Qué es la dualidad? Lo opuesto, lo separado. La naturaleza por un lado y el hombre por el otro. No hay unidad, no hay armonía entre la naturaleza y el hombre. Si no hay unidad, a eso que separo lo puedo dominar, lo puedo controlar. ¿Qué puedo hacerlo? Cosificarlo. ¿Qué es cosificarlo? Quitarle todas las dimensiones a una entidad y dejar solamente la entidad de cosa. Esto es una cosa. Esto es una cosa. No siente, no respira, no está viva. Una vaca la cosifico porque la convierto únicamente en carne. Volvemos a la importancia del lenguaje. Necesitamos hacer un giro lingüístico incluso sobre un animal muerto y darle el nombre de carne. ¿Qué es carne? Carne no es nada. No existe la carne. Existe el cadáver, un trozo muerto de una entidad viviente. Pero vamos más allá con el lenguaje, porque a la carne también le damos nombres a las partes. ¿Qué comiste hoy? Un bistec.
Vos, un roast beef. Le seguimos asignando nombres que nos alejen, Claro. simbólicamente, lingüísticamente, nos alejan de darnos cuenta que también sienten. Es parte de la cosificación. Se cosifica también a través de la palabra, a través del lenguaje. Cosificación de los animales. Veamos esta foto. ¿Qué es eso? Apiladas. ¿Qué son? Vacas. ¿Sí? Con la siguiente también lo podemos ver. ¿Qué es eso? Cosificación absoluta. Industrialización. Es el Fordismo aplicado a una entidad viviente. Si esto no es cosificación, ¿dónde está la cosificación? La cosificación actúa en el hombre en diferentes dimensiones. La clásica y la más conocida es la cosificación de la mujer. ¿Qué es la mujer? Un objeto sexual. ¿Cómo se presenta en el discurso dominante de los medios a la mujer? Como un objeto sexual. La mujer no piensa, no siente, no tiene deseos, no tiene ilusiones, proyectos, simplemente es un objeto sexual. ¿Qué es un animal? Un objeto alimenticio. ¿Sí? Seguimos con la siguiente. Esto nos ayuda a pensar un poco el por qué comemos lo que comemos. ¿Sí? Cosificar es convertir los animales en cosas. Así se convierte solo en carne, eliminando de esta manera todas sus otras dimensiones. No sienten, no desean vivir, no sufren. Son cosas. Siguiente. ¿A dónde radica la importancia? Porque estamos hablando de esto. Porque la cosificación va en contra de sus derechos. Va en contra de sus derechos principalmente. La cosificación va en contra de los derechos y de las necesidades de los animales. ¿Tienen derecho los animales? ¿Es una locura plantearlo en la sociedad? ¿Los animales tienen derecho? ¿Sí? ¿Es parte del orden de lo pensable que los animales tengan derechos? La mujer en Argentina hasta 1952 no votaba. Antes de 1952 era impensable que la mujer pudiera votar. Era una locura. Los cambios son graduales. Se instauran ideas a nivel social. Los cambios se logran a través de la lucha. Seguimos. Derechos de los animales en sociedad. ¿Qué tiene que ver esto con la alimentación? Claro, el sistema ya estaba enchufado, así funcionando. Dice la reina. Yo nací y bueno, tomé la teta unos meses. Por ahí arranqué con un purecito de papa, pero enseguida cortamos la carnecita. Así estaba el mundo cuando yo nací. Ya estaba instaurado. Eso era lo correcto. Eso es lo que estaba bien. El sistema ya estaba enchufado, así funcionando. Y ahí vamos a lo importante. Lo instituido y lo instituyente. Lo instituido y lo instituyente. ¿Qué es esto? Si la alimentación está basada en la carne, si eso es lo normal, lo reglamentado, como lo correcto, eso es lo instituido por la sociedad. La sociedad, además de asignarse valor a las cosas, instituye el sentido de su propia existencia. ¿Qué es la democracia? ¿Qué es una república? ¿Qué es el amor? ¿Qué son las parejas? ¿Qué es una guerra? ¿Qué son las leyes? La sociedad, el sapiens se autoda sentido. Obviamente todo este sentido que se da al sapiens siempre va a estar determinado por intereses, que no terminan más que siendo intereses siempre económicos. Lo instituido por la sociedad, desde que nacemos, cuando venimos a este mundo, es comer carne está bien. En el discurso hegemónico dominante, yo nací así, seguramente la mayor parte de la gente que está aquí presente nació comiendo carne. Nació comiendo carne, era lo correcto, ¿no? Era lo normal, lo natural. ¿Qué había que hacer ahí? Cuestionarlo. En el subte, en Facultad de Medicina, hay un graffiti. Cuestionarse es trascender. Ayer escuchaba a José Pablo Feynman, decía: si no pasás por este mundo reflexivamente, no pasás por este mundo. Si no pasás por este mundo reflexivamente, no pasás por este mundo. Cuestionarse es trascender. ¿Dónde radica la dificultad del cambio? En que lo nuevo no lo conozco, lo nuevo me asusta. Con lo nuevo quizá me alejo de lo seguro donde estoy. Ahí radica la dificultad. Es casi un acto terapéutico traer del inconsciente al consciente una práctica arraigada en la psiquis y en la subjetividad de las personas, el hecho de dejar de comer carne. ¿Por qué genera tanto rechazo cuando uno dice soy vegetariano? En el trabajo, todos los días lo vivo. ¿Cómo que soy vegetariano? Pero, ¿seguro?
¿Te pasó algo? ¿Te pasó algo? Sin él, no sos gay, ¿no? Volvemos, como si fueras malo ser gay, doble discriminación. Lo instituyente. La sociedad tiene este par, gracias a Dios el lenguaje está vivo. La sociedad es autocreación constante. Lo instituido tiene su par contrario, lo instituyente, lo que viene a cambiar, lo que propone cambio. Lo instituyente radica en bregar por el cambio y lograrse un nuevo paradigma. ¿Cuál? Los animales sienten. Los animales entonces tienen derechos. Entonces hay que respetarlos. Por ende, no podemos comer más animales. La palabra carne a mí me hace un ruido gigante. ¿Cómo hablamos de carne? Es la mejor forma de invisibilizar que la carne en realidad es un animal que quería vivir. Yo cuando me dicen, ¿son vegetarianos? Sí, no como animales. Y se quedan pensando, no, yo como carne. ¿Tiene algo que ver la carne con los animales? No como animales. Nunca digo no como carne. Nunca digo no como carne, porque es el peso que tiene la palabra carne simbólicamente en la persona. No como animales. Ah, no, yo tampoco, no los mato, ¿eh? No, claro. Le pagás a alguien para que lo haga. No, pero yo... No te estoy diciendo nada malo, te estoy diciendo yo no como animales. A mí soy partidario de no atacar a nadie. No puedo decirle a alguien, vos estás haciendo mal, vos... Porque vieron que hay mucha gente, ¿no? Vos sos un asesino porque vos... Tranquilo, yo comí carne 30 años. Tengo 34. Estoy feliz de ser vegetariano. Comí 30 años carne. Porque era lo normal. Porque era lo instituido. Porque era lo que se hacía en las reuniones de los gallegos. Vamos a hacer el chancho a la parrilla, sáquenle fotos. ¿Bien? Lo instituyente radica en bregar por el cambio y lograr un nuevo paradigma. Siguiente diapositiva. Por ende, el vegetarianismo, veganismo, va en contra de la alimentación instituida. Esto no va solamente en contra de las juntadas con los amigos a comer el asado. Va en contra de intereses muy grandes. Muy grandes. El vegetarianismo, el veganismo va en contra de la alimentación instituida. ¿Qué hace lo instituido para que esto nos aflore, para que esto no emerja? Lo tiene que discriminar, lo tiene que abaratar, lo tiene que vapulear. ¿Sí? Ese es el mecanismo. El mecanismo de lo instituido, por permanecer en ese status quo de poder, es dejar al otro como ridículo. Con un montón de operaciones simbólicas. La más fácil y la más rápida es la discriminación. ¿Sí? La burla, que opera en la subjetividad de la persona, en el día a día. Ahí radica la importancia, radica en el día a día de la persona. Vamos con la siguiente. Ideas sociales entonces. ¿Qué concepciones obstaculizan el cambio? ¿Qué ideas rechazan lo instituyente? Esto que queremos venir a implantar, esto que queremos venir a comunicar. ¿Qué discursos instituidos crean falsas creencias? Falsas creencias. Herramienta fundamental del discurso dominante. Falsa creencia. Seguimos con la siguiente. Falsas creencias instituidas. Lo naturalizado por la sociedad. El problema más grande de la falsa creencia es que es tomada como verdad por la persona, incorporada en su psiquis y materializada en actos concretos. Comer carne está bien. ¿Cuáles son las 5? Puse 5 al azar. 5 frases al azar que escucho cada vez que digo soy vegetariano. Las 5 más clásicas. Pero escuchame, ¿vos te preocupás por los animales? Primero hay que terminar con el hambre en el mundo y luego pensar en los animales. Todos los que están acá saben, el consumo de carne a nivel mundial es de una porción ínfima de los 7.000 millones de seres humanos que hay en la Tierra. La cantidad de granos que se necesitan para alimentar el ganado vacuno podría alimentar, no 10, 100, exponencialmente al resto de las personas que tienen hambre. Y además la ingenuidad de creer que el hambre en el mundo es una cuestión de recursos. El hambre en el mundo es una cuestión de distribución y propiedad privada. El problema de la economía no son los recursos. El problema de la economía es la distribución. Primera falsa creencia. Primero hay que alimentar a los pobres.
y después pensar en los animales. ¿Qué radica en esa falsa creencia? Que los animales y nosotros somos distintos. Sigue operando el discurso dual y dominante que hablábamos al principio. La siguiente: la ecología es más importante que los animales. ¿Cuántas veces escuché esto? ¿En serio sos ecologista y comes carne? Sí, ¿por qué? La explicación que damos de la destrucción de los bosques para poder plantar granos, para alimentar a un porcentaje chico de ganado y engorde. La primera causa de polución son la cría de ganado. No los automóviles, como ayer hablaba el doctor Esteves. La primera causa de contaminación en el mundo es la industria cárnica. Cuando vos le explicás, le das los números, le decís, la gente se queda, ¿en serio? Efecto de sorpresa. Eso que uno hace es instituir ante lo instituido. El hombre come carne de la prehistoria. ¿Por qué dejar de hacer? ¿Cuántas veces escuchamos? No, somos carnívoros, escuchame. Homo erectus descubrió que con la piedra la podía cortar y ahí aumentó su capacidad craneana, te dan toda la explicación. No hay seres humanos como los conocemos sin agricultura. Los cazadores y recolectores jamás prosperaron en la faz de la tierra. No se bancaron una glaciación. No hubo sociedad y desarrollo humano sin agricultura. Tigris, lo que hoy es Irak. Sin poder tener alimento todo el año, no prosperó la sociedad. Las primeras sociedades-estado se fundan gracias a la agricultura, el trigo, el pan. Cazadores y recolectores no prosperaron jamás. Y el discurso falaz de siempre se hizo, ¿por qué lo voy a dejar de hacer? Bueno, antes de saber cómo se reproducía en la prehistoria, no por eso lo sigo haciendo de esa manera, ¿no? Cuando una mujer me dice, no, en la prehistoria comían carne, ¿querés que te cuente cómo se reproducían los sapiens? No te pregunto si querés ir a tomar algo. Vení. Ah, no, bueno, si lo decís así. ¿Cuál es el discurso de porque antes se hacía hay que seguir haciéndolo? Otra falsa creencia. Pero si vos te la explicás, esta falsa creencia está incorporada y naturalizada y no se la cuestiona. El hombre necesita proteínas, solo la carne las brinda. Las proteínas están formadas por aminoácidos, lo sabemos. Lo que hace el organismo humano a la proteína animal es dividirla en aminoácidos para incorporarla vía intestinos y transformar esos aminoácidos en tejido conectivo humano. Lo que necesitamos son los aminoácidos. Las proteínas no se incorporan solas. Otra falsa creencia. ¿Cuál? Que solo la carne las brinda. Necesitamos tener una dieta súper consciente. ¿Sí? Necesitamos tener una dieta súper consciente, saber qué estamos comiendo. No podemos dar mal el ejemplo. No podemos vivir a pasta y milanesa de soja. ¿Sí? Pero la falsa creencia de que el hombre necesita proteínas y solo la carne las brinda, no va más. Esto, cuando lo digo, lo de los aminoácidos, te queda mirando. ¿En serio me lo decís? Sí. Por último, los animales están hechos para comernos. Es la cadena alimenticia, es la cadena alimentaria. Falso. La cadena alimentaria es para los animales. Nosotros los sapiens podemos elegir. El tigre no. El tigre no puede elegir. Podrá elegir a ver qué me como, la cebra o el antílope. ¿Bien? El humano puede elegir. El animal no. La cadena alimentaria no funciona en los seres humanos. Necesitamos proteínas, pero no necesitamos sacarlo de los animales. Discutiendo el otro día con un compañero de trabajo, ¿me puedes explicar para qué sirven los conejos, por ejemplo? ¿Para qué sirven los conejos? ¿Para qué hay conejos? ¿Por qué hay conejos? Investigar. Sin los conejos no se podría reproducir la flora de los bosques, que eso significaría que se reproduzcan ciertas plantas para tal animal. Esa es la cadena alimentaria. Los conejos son fundamentales en la tierra. Falsas creencias. ¿Qué pasa con las falsas creencias? Operan en contra del instituyente, porque es lo que genera rechazo, son vividas como realidades, son creídas como verdades. Ahí radica la dificultad de lo instituido. Se basa en falsas creencias para poder mantenerse.
ahí estamos. Estas falsas creencias ya instituidas en el seno de la sociedad son las barreras, son los obstáculos más importantes que tenemos para la toma de conciencia de los derechos de los animales. Porque primero tengo que sobrevivir yo. Estas son las falsas creencias que operan como barrera. El rechazo generalizado, el discurso dominante, se basa en estas falsas creencias. Incluso antes de ser vegetariano, algunas las pensaba yo. Pero si no me cuestiono, no puedo trascenderlo. Si no tengo un acto reflexivo, no puedo trascenderlo. Siguiente. Solo en la lucha por un nuevo sentido, lenguaje, tenemos palabra. Eso es lo que crea nuevos sentidos. Solo en la lucha por un nuevo sentido en defensa de los derechos de los animales permite transformar el estado actual de situación. Es una minoría. Pero la mujer no votaba antes del 52 en Argentina, ¿eh? Hubo que dar debate. Era impensable. Incluso hasta 1916 no se votaba en la Argentina. Hubo que dar debate. Solo el sentido que los humanos, que los sapiens, tenemos la herramienta más fundamental, el lenguaje, la palabra. ¿Mm? Activismo y conciencia, eso es lo que proponemos desde Anima Naturalis y desde todos y cada uno de los presentes. Somos mensajes constantes. Ahí radica la importancia. A mayor toma de conciencia social, en pos de los derechos de los animales, mayor posibilidad va a haber de que esto se convierta en tema de agenda y política pública. Esto tiene que ser agenda pública. ¿Cuáles son los intereses? ¿Qué partido político de las elecciones que pasaron hablaba de vegetarianismo? Yo no escuché ninguno. ¿Cuál hablaba de la defensa de los derechos de los animales? Casos marginales. ¿Se dan cuenta la dimensión de lo instituido? El vegetarianismo como práctica alimenticia mundial, hoy, o hasta hace poco, era del orden de lo impensable. Sin embargo, estamos acá hablando. Yo estoy hablando y ustedes están muy atentos a escuchar. Tenemos lenguaje. Gracias al lenguaje podemos cambiar y transformar las cosas. ¿Por qué? Porque damos nuevos sentidos a prácticas ya instituidas. La alimentación, que está totalmente naturalizada, también es una práctica social. Es una práctica cultural. Gracias a Dios la cultura la hacemos nosotros. Siguiente. Defender a los animales no es un acto de compasión, es un acto de justicia. Allí donde hay una necesidad, nace un derecho. Allí donde hay una necesidad, nace un derecho. Hacerlo cumplir es parte de nuestra tarea. Siguiente. Nuestra herramienta, ahí estamos, el activismo. Lo instituyente, el cambio, es el movimiento emergente que promueve una sociedad más justa, donde el especismo desaparezca, donde se respeta a los animales como seres sintientes, con derecho a la vida. Con derecho a la vida. Finalmente, me gusta decir esta frase. Un vegetariano es una luz en el largo y oscuro camino hacia el matadero. Somos luces, quizá luciérnagas en la negra noche, pero una sola luz mata cualquier oscuridad. Muchas gracias.